Bien, hoy vamos a avanzar nuestro tema 15, que es materiales y técnicas de sutura. Bien, para aquellos que ya han avanzado la parte práctica, básicamente va a ser recordar lo que se ha avanzado, ¿no? Antes de esto, tenemos que hacer ciertas definiciones para tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de sutura y a qué se refiere el término de suturar. Bien, sutura, si ustedes pueden ver acá en la imagen, no es más que el hilo con el cual nosotros vamos a realizar las suturas, ¿no? Estos hilos pueden venir de diferentes grosores, ¿no? Y de diferentes materiales, ¿no? Existen materiales de sutura reabsorbibles, no reabsorbibles, ¿no? De acuerdo a la técnica que vamos a utilizar, entonces elegiremos el hilo adecuado. Por otro lado, suturar, si ustedes pueden ver acá, no es más que cerrar una herida. No se olviden que en cirugía siempre nosotros vamos a producir una herida, vamos a abrir un tejido, ¿no? Y en el caso de una exodoncia, lo propio, hacemos sindesmotomía, donde abrimos esos tejidos, separamos esta encía marginal del cuello de las piezas dentarias para poder proceder a realizar la exodoncia. Posteriormente, nosotros realizamos la sutura, es decir, volver a unir esos labios de la herida en la medida de que se pueda. Tampoco se trata de que, por ejemplo, en un alveolo post-exodoncia, necesariamente tengamos que unir este borde de la herida con el borde opuesto. Muchas veces no sucede, no pasa, ¿no? Entonces, va a depender del tejido al cual estemos enfrentados. Entonces, si nosotros resumimos esto, suturar no es más que la reposición de los tejidos blandos separados por un traumatismo o, en nuestro caso, por alguna acción quirúrgica. ¿Qué ventajas nos da el hecho de suturar? Como pueden ver ahí, favorece a lo que viene a ser la cicatrización por primera intención. El hecho de que nosotros estemos aproximando los bordes de la herida, estamos buscando a la larga que exista una cicatrización por primera intención. Va a favorecer a la hemostasia, totalmente. Cuando nosotros suturamos un alveolo post-exodoncia, las suturas que realizamos va a proteger ese coágulo. Al proteger el coágulo, voy a ayudar a que exista una buena hemostasia. Exige menor cuidado postoperatorio. Sí, es verdad, no se olviden que entre un paciente y otro paciente muchas veces vamos a tener dificultades en cuanto al cuidado postoperatorio, ¿no? Porque evidentemente cuando el paciente saca un pie fuera de nuestra consulta, o fuera del consultorio, prácticamente nosotros no sabemos qué es lo que va a realizar el paciente, muy a pesar de que nosotros habíamos dado instrucciones, indicaciones posoperatorias que él debe cumplir, ¿no? Entonces, por eso se dice que actualmente se deben realizar suturas en todas las piezas dentarias posexodónticas, ¿no? Siempre. Entonces, tomando en cuenta todo esto, vamos a decir que esto de hacer las suturas viene a ser el último paso de cualquier técnica operatoria. Y si bien es el último paso, muchas veces también es un paso que amerita también un tiempo, porque de acuerdo a la herida que hayamos producido, también nosotros tenemos que dedicarnos a tratar de cerrar esa herida, ¿no? En la medida que se pueda, intentando de que se produzca una cicatrización por primera intención. ¿Cuáles serán los objetivos de la sutura? Y aquí les pongo esta imagen. Como les decía, si nosotros vamos a hacer una exodoncia, o tal vez una exodoncia simple se convirtió en una exodoncia compleja, ¿no? Como pueden ver acá, en donde yo necesite realizar colgajo, ¿no? En algunos casos se realiza osteotomía, etc. Entonces, miren cómo se llega a abrir la herida. Ahora, si yo voy a realizar la sutura, deberé tener en claro cuáles son mis objetivos. Y como ustedes ven acá, uno de los objetivos de la sutura es reposicionar estos tejidos a su sitio original.
o tal vez reposicionar en el sitio que yo desee que tal vez me favorezca más la cicatrización, ¿no? Entonces, ese es un objetivo. Como otro objetivo, coaptación. La coaptación se refiere a aproximar estos bordes, ¿no? Tanto del lado palatino como del lado vestibular, para ayudar a que acá protejamos ese coágulo, no elimine el coágulo el paciente, o si por el contrario yo dejo un material hemostático, que en algunos casos se puede dejar, ¿no? Y con eso protejo para que no se pierda ese material o este coágulo que debe estar en este sitio para ayudar a una cicatrización buena a posterior. Hemostasia por efecto mecánico. Sí, ese es el otro objetivo, el hecho de que yo esté suturando, estoy produciendo un efecto mecánico en tal sentido que me ayuda a que esta hemostasia mejore, en el sentido de que no se olviden que nuestro organismo ante cualquier herida, ¿no? Su primer respuesta va a ser formar un proceso de hemostasia, ¿no? En donde ustedes saben que intervienen bastantes factores, no solo el endotelio, sino factores de coagulación, todos los procesos que se llevan en la hemostasia, y el hecho de suturar también ayuda a que este factor, a este proceso hemostático para que exista una buena cicatrización. Otro objetivo de las suturas es eliminar espacios muertos. ¿Y a qué se referirá el eliminar espacios muertos? El hecho de que yo suture esto ayuda a evitar que se formen estos espacios donde pueda acumularse líquidos, ¿no? No se olviden que después de una extracción, además de que exista sangrado, también existe un exudado de ese hueso alveolar, ¿no? Entonces, al yo aproximar estos bordes de la herida, también estaré eliminando esos espacios muertos donde se pueda acumular líquidos, o por el contrario pueda ser un lugar donde exista formación de bacterias, ¿no? Donde exista formación de bacterias que quieran acumularse en esta área y a la postre puedan producir una infección. Ahí podemos ver en la imagen cómo nuestras suturas nos ayudan en la medida de lo posible a unir los bordes de la herida. Existen algunas características para yo unir estos bordes. Tengo que garantizar que el hecho de que yo suture, esto no implique que yo esté haciendo una sutura a costas de producir una tensión en los tejidos, es decir, tensionar esos tejidos que puedan llegar a producir áreas isquémicas que posteriormente puedan traducirse en necrosis. Entonces, debemos tener cuidado en el momento en que nosotros estamos suturando. Condiciones para una buena sutura. Cuando hablo de condiciones, miren acá cómo ya se realizó en una incisión. En este caso puede ser una incisión lineal, tal vez por esta área tiene descargas verticales. Antes de realizar las incisiones, yo deberé tener cuidado de tener bordes limpios. No se olviden que cuando hacemos las incisiones, muchas veces, lo que les decía, una de las normas para realizar las incisiones es que nosotros lo hagamos en un trazo fino, seguro, es decir, no dubitando o calculando, si ustedes quieren, en el momento en que estamos haciendo la incisión, de dónde a dónde vamos a ir. Eso muchas veces va a crear que bordes de la herida se presenten desgarros pequeños. Entonces, deberé eliminar esos bordes que están libres para tener un borde limpio de este colgajo. Lo propio, miren acá, si bien tiene varios puntos, en ninguna área se nota lugares de tensión, es decir, lugares donde yo, al realizar los nudos, haya hecho bastante fuerza, haya producido bastante tensión, cosa que muchas veces se lleguen a sobreponer los bordes de la herida. No, la idea es solamente aproximar esos bordes de la herida, es decir, producir, como dice acá, un afrontamiento anatómico. No debe ir ni un lado ni el otro sobrepuesto, solamente aproximar estos bordes. Esto va a garantizar que exista vitalidad en los tejidos. Si yo hago mucha tensión en el momento de aproximar los bordes de la herida, lo que voy a producir son áreas isquémicas
que a la larga, como les dije, va a traducirse en necrosis de ese tejido, y es lo que no se quiere. Más al contrario, un objetivo de las suturas es garantizar una buena cicatrización. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, no duden en levantar la mano para que se disuelva cualquier duda que ustedes tengan. Instrumental y material de sutura. Esto ya un poquito recordando lo que ya habíamos avanzado en un tema anterior. Ustedes ya conocen cuál es el instrumental, sin embargo vamos a rememorar algunos. Acá tenemos a nuestras pinzas de disección. ¿Por qué utilizamos estas pinzas? Ustedes ya saben cuáles son las características de estas pinzas, ¿no? Básicamente me van a ayudar a sujetar ese colgajo sin lesionar. Entonces me ayuda las pinzas para poder manipular el colgajo en el momento de las suturas. Tijeras, de preferencia, utilizamos tijeras con punta roma, pueden ser curvas que me ayuden a eliminar o a cortar los cabos del hilo cuando estamos haciendo la sutura. Puedo utilizar también esta pinza mosquito. Al tener esta parte activa, muy similar a una pinza de disección, me ayuda a manipular también ese colgajo sin lesionarlo. Obviamente voy a requerir de nuestros portaagujas, ya sea un portaagujas Mayo o un portaagujas Mayo. Otros materiales, tenemos los hilos, ¿no? Puedo tener un hilo seda, nylon o algunos de tipo reabsorbible como es el hilo Vicryl. Acá ustedes ya saben en cuanto a las agujas, ¿no? Que también las utilizamos. Ustedes saben la longitud ideal, lo habíamos dicho, que puede ser de 12 a 20 milímetros, siendo una longitud óptima para que ustedes puedan elegir una de 16 o 17 milímetros, ni muy grande ni muy pequeñita. En cuanto a la curvatura de las agujas que más utilizamos, tenemos las de 3/8 y las de 1/2. Esa prácticamente es un recordatorio que ustedes ya más o menos sabían. Hilos, miren la infinidad de hilos que existen. En cirugía, los hilos que nosotros utilizamos son hilos 3 ceros. Este número de hilos se refiere al diámetro del hilo, ¿no?, que tenemos. A mayor número de ceros, por ejemplo, 4 ceros, 5 ceros, va decreciendo el diámetro de ese hilo. Por lo tanto, un hilo 3 ceros para suturar en boca para nosotros es bastante útil. Todo lo contrario, si tenemos tejidos más finos, por ejemplo, el 4 ceros o 5 ceros, muchas veces es utilizado para realizar suturas en piel, ¿no? Y hay otros de 6 ceros, un poco más, donde son hilos más delgados aún que se utilizan para suturas, por ejemplo, en el ojo, donde requieren que sea el diámetro mucho más fino para realizar las suturas. Sin embargo, nosotros utilizamos el 3 ceros. Bien, ¿cómo vamos a clasificar los hilos? Los clasificamos en reabsorbibles y estos a su vez pueden ser naturales o sintéticos. Dentro de estos hilos reabsorbibles, básicamente se refiere a aquellos que una vez que yo utilizo en boca, realizo las suturas, no necesito retirar el hilo, porque por un proceso de fagocitosis se reabsorbe el hilo. Entonces ahí nuestros leucocitos son los encargados de fagocitar el hilo y hacer que éste se reabsorba, ¿no? Dentro de estos hilos naturales se hablaba del hilo catgut antiguamente, y la desventaja que este hilo natural, como es el catgut, era que es bastante irritante, ¿no? Hay un catgut crómico que es un poco más, no es tan irritante como el catgut que tenemos acá. Sin embargo, actualmente se ha recomendado el desuso de ambos hilos porque producen mucha irritación que a la larga puede llegar a inducir a una infección. Actualmente, dentro de los hilos reabsorbibles sintéticos, miren acá, tenemos toda una lista de hilos sintéticos reabsorbibles. Sin embargo, los más utilizados tenemos el Dexon, que es ácido poliglicólico, y el otro más utilizado es el poliglicano, que es el hilo Vicryl, ¿no? Por el otro lado tenemos los hilos no reabsorbibles, que básicamente son los que utilizamos o los utilizamos en cirugía.
Lo propio vienen de tipo natural y de tipo sintético. Dentro de los naturales, el más utilizado tenemos acá el hilo seda, ¿ya? Teniendo algunas desventajas el hilo seda. Si bien es el más utilizado, muchas veces este hilo produce reacciones a cuerpo extraño. Otra desventaja puede ser que se expande ya que absorbe bastante líquido. Al aumentarse el diámetro de este hilo, puede llegar también a que la superficie aumente de diámetro y también exista mayor retención de placa. Entonces, tienes ciertas, bueno, tres desventajas que presenta este hilo. Sin embargo, lo utilizamos actualmente. Ahora, por eso es importante también recomendar al paciente que deba acudir a su consulta para que se le retire los puntos máximo a los 5 o 7 días. Hay pacientes que se pierden, vienen de 2 semanas o más de una semana, en donde realmente el hilo, si bien era un factor muy importante para que exista cicatrización, va a llegar a producir un efecto no deseado, como el llegar a hacer que esa área se llegue a infectar. No se olviden que existen ciertas desventajas al absorber los líquidos, donde va a hacer que se acumule mayor placa bacteriana. Dentro de los hilos sintéticos tenemos el hilo de nylon, ¿no? Es bastante útil también este hilo nylon. No tiene las mismas desventajas que tiene el hilo seda. La única desventaja tal vez que podamos tener en este hilo nylon es en el momento en que nosotros estamos realizando los nudos con este hilo, ya que deberé realizar buenos nudos porque si no lo hago, fácilmente el paciente lo puede perder. Es decir, no se olviden que a veces el paciente lo toca mucho con la lengua, o al ser un material, las personas o los estudiantes que ya pudieron hacer la práctica de incisión, de suturas, se habrán dado cuenta que existe una diferencia entre la manipulación de un hilo seda con un hilo nylon. La diferencia radica en el grosor de los hilos, no en el grosor, en la manipulación. El hilo nylon es un poco más duro, ¿no? Más duro que un hilo seda. Y al ser un poco más duro, cuando nosotros realizamos los puntos de sutura y cortamos esos cabos, si yo no corto a una distancia adecuada, puede llegar a lastimarle al paciente, ya que es un poco duro, ¿no? Entonces, pero también tiene las desventajas que, que tenía el hilo seda, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, dentro de los reabsorbibles puedo utilizar ya sea el poliglicólico o el hilo Vicryl. Creo que el hilo Vicryl es el que más están utilizando. Y dentro de los no reabsorbibles me quedaré con el seda o el hilo nylon. Instrumentales. Sigamos en esto. Y acá es lo que yo se los coloqué en esta diapositiva, es para que ustedes en el momento que vayan a alguna tienda dental tengan claro que en el sobre cerrado que viene la aguja traumática, que se refiere a un hilo unido con el hilo, ¿no? Totalmente estéril, vean que en ese sobre básicamente les da toda la información necesaria desde el calibre del hilo, ¿no? Que queremos. En nuestro caso será un hilo 3 ceros. Esta parte de acá me indica el tipo de sutura, en este caso un seda, no reabsorbible. Perdón. Acá tenemos, también me indica si es un hilo reabsorbible o no reabsorbible. Acá me indica la longitud del hilo, ¿no? Entonces puede venir de 75 centímetros, existe también de mayor tamaño, igual ustedes verifiquen eso en el momento de comprar. En esta parte de acá también te indica la curvatura de la aguja, ¿no? Si es un medio, ustedes saben que entre un medio y 3/8 es el hilo, es la aguja ideal para realizar suturas. Acá, miren, puede venir este círculo que me indica la sección de esa aguja. No se olviden que cuando yo hablo de la sección de la aguja me refiero a la punta de esa aguja. ¿Cómo es? Si es circular, si es triangular, si es un triángulo invertido, ¿no? Todo lo que se había hablado anteriormente.
Y acá la longitud de la aguja. Habíamos dicho puede variar de 12 a 20 milímetros, siendo un tamaño ideal 17 milímetros. Bueno, entonces teniendo estas características y conociendo todo lo que viene en el sobre, yo en una próxima podré elegir mejor mi material de sutura. La forma de sujetar, ahí tenemos nuestro portaagujas. Nuestra aguja siempre tiene que ir perpendicular a la parte activa de nuestro portaagujas, ¿no? Inicialmente nosotros podemos colocar con la mano, pero posteriormente cuando ya estamos realizando las suturas, se debe manipular siempre, ya sea con una pinza o con el mismo portaagujas. Cuando realizamos las suturas, preferiblemente o preferentemente, jóvenes, siempre se debe tratar de entrar desde vestibular hacia palatino o hacia lingual. ¿Cómo clasificamos las suturas? Las vamos a clasificar en suturas discontinuas y suturas continuas. Vayamos viendo las suturas discontinuas. En este caso, miren acá, son puntos simples discontinuos, ¿no? Todos puntos discontinuos. Y dentro de los puntos discontinuos tenemos al punto simple, que es el que prácticamente realizamos posexodoncia, dependiendo del alveolo al cual nos estemos enfrentando. Si son alveolos pequeños, bastará con un punto simple. Si son alveolos un poco más grandes, pues deberé elegir si realizo un punto en X, un punto en 8. Lo vamos a ir viendo. Miren acá. Generalmente, cuando hago un punto simple, siempre debo entrar de la parte vestibular, ¿ya? Por lo general, siempre pasar a la parte central. Si en algunos casos pudieran hacer pasar directamente de vestibular a palatino, se hace, pero inicialmente, ustedes que van a empezar a hacerlo, hagan paso por paso, de vestibular a la parte interna, si ustedes quieren, de este borde de esta herida, y luego recién ingresan de la parte interna hacia la parte palatina o hacia la parte lingual. Ahora, ¿qué cuidados deberé tener? El nudo, generalmente, jóvenes, siempre debe ir hacia el lado vestibular. O, como les decía, nunca debe quedar en el centro de la herida, ¿ya? O va hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino, pero mucho mejor es colocar hacia el lado vestibular. Si lo colocas en el lado palatino o en el lado lingual, no se olviden que tenemos ahí la lengua y muchas veces puede llegar a molestar el área de la lengua o el área del paladar. Generalmente coloquemos en el lado vestibular, ¿no? Ahí tenemos los pasos para realizar un punto simple. Miren acá lo que les decía del lado vestibular y está ingresando a la parte central. No pasa directamente al otro lado. De la parte central pasa hacia el lado palatino o hacia la parte lingual. Y ahí tenemos cómo pasó de un extremo al otro. Ahora, ¿a cuántos milímetros del borde de la herida debo hacer la punción? Por lo general, de 2 a 5 milímetros. No muy cerca del borde de la herida, porque fácilmente puede desgarrarse. Entonces, consideremos eso, de 2 a 5 milímetros. Para finalmente hacer los nudos, ¿no? Los nudos que los vamos a hablar más adelante. Podemos hacer un nudo simple o en este caso hacemos 2 vueltas para hacer un nudo doble. Si hago un nudo doble, tendré que hacer un nudo más, obviamente en sentido contrario. La envoltura, si inicialmente la hice a un lado, en el segundo punto la envoltura la realizaré en un sentido opuesto al inicial. Y ahí tenemos nuestros puntos. Este punto siempre debe estar ubicado hacia el lado vestibular. Ahora, estos cabos del hilo, más o menos se debe cortar, por lo menos tendrá que tener una distancia de un diámetro de 4 milímetros. No muy cerca, porque corren el riesgo de perder el hilo, ni tampoco dejar hilos muy largos. El hecho de dejar hilos largos hace que el paciente esté tocando constantemente con la lengua. Un punto simple modificado viene a ser el punto 8, que es un punto simple modificado. ¿Ya? Ojo con esto, es muy distinto al punto en 8. En este punto simple modificado, si ustedes ven acá, se pasa de vestibular
¿no? Como hacíamos inicialmente a la parte central. Pero para pasar, en este caso, ya la dirección de la aguja toma otro rumbo, si ustedes ven, ¿no? Ya ingresamos del lingual hacia la parte central. Generalmente, este nudo lo utilizamos cuando queremos afrontar las papilas, ¿no? Cuando queremos hacer un afrontamiento de papilas, por ejemplo, cuando hacemos colgajos envolventes, ¿no? Ya sea en palatino o en lingual. Cuando hablamos de colgajos envolventes, se refiere a aquellos que en los cuales no hemos realizado ningún tipo de descarga vertical, y eso generalmente se realiza en el lado palatino o en el lado lingual. Otro punto, tenemos el punto de Blair-Donat o colchonero vertical. Este también es un punto útil para la afrontación de papilas, salvo que tiene otra dirección. Miren acá. Se dice que también es conocido este punto con la denominación de, miren, si ingresa de un lado al otro lado como un punto simple, por eso se dice lejos, lejos, para luego ingresar delante de ese punto para salir delante del otro punto. Lejos, lejos y cerca, cerca. Igual es un punto para afrontamiento de papilas. Ahí tenemos más explícitamente cómo ingresa de un lado al otro, prácticamente como si fuese un punto simple. Luego ingresa por delante de donde salió, de este lado, ingresa por delante. Y finalmente sale, como ven acá, delante del punto inicial. Y se realiza el nudo. Vuelvo a decir, estos nudos por lo general ubiquen en el lado vestibular. Una variación de este punto colchonero vertical, llamado también lejos, lejos, cerca, cerca, o puede ser invertido. Cerca, cerca, lejos, lejos, es este punto EVA-I, que es una modificación del colchonero vertical. Miren acá cuál sería la diferencia. Este es mi punto. Mi punto entra por acá y ya no sale, a diferencia del colchonero vertical, que debería salir a la misma distancia, tendría que salir acá, ¿verdad? En este caso es lejos, cerca. Es decir, no está la misma, este diámetro no es similar a este diámetro. Entonces, por eso se llama lejos, cerca. Cerca, cerca. Es decir, sale igual a la misma distancia acá y luego va más lejos. Entonces, es una modificación del colchonero vertical. Es por eso que se llama lejos, cerca y cerca, lejos. ¿Ya? Sin embargo, este punto lo utilizan más en piel, ya que en aquellos lugares donde se requiera mayor tensión. En boca, prácticamente nosotros no necesitamos mucho esas fuerzas o lograr suturas bastante tensas, lo que les decía, todo lo contrario. En boca nosotros solamente queremos aproximar los bordes de la herida. Es más, las suturas que se realizan en boca prácticamente dejan de lado el factor estético. ¿Por qué? Porque no es, a diferencia de lo que tenemos en piel, ¿no? Donde cuando se realizan las suturas en piel, lo que va a primar siempre es cuidar el factor estético. En boca no es así. Otro punto, tenemos nuestro punto colchonero horizontal, ¿no? En donde la aguja acá igual atraviesa de vestibular a lingual, ¿no? Y se va paralelamente a este punto para ingresar de lingual a vestibular y finalmente hacer el nudo en el área vestibular, ¿no? Entonces, este es un colchonero horizontal. Cuando este colchonero horizontal es continuo, que se puede realizar, se llama el punto en capitone, ¿no? Igual, este punto capitone se utiliza en lugares donde queramos realizar bastante tensión. No realizamos en boca porque les decía, nuestro tejido, la mucosa que vamos a suturar, es bastante noble en el sentido que puedo yo aproximar fácilmente los bordes de la herida y no necesitar tensión para acercar esos bordes, ¿no? Entonces, pero sin embargo está bueno que ustedes conozcan que cuando este colchonero horizontal o punto en U es continuo, ¿no? Se puede o se denomina punto en capitone. Ahí tenemos cómo ingresa de un lado para el otro
y se va de manera paralela a la incisión para ingresar por este lado y hacer el nudo. Ese es nuestro punto colchonero horizontal. Punto en X. ¿Cuándo utilizaré este punto en X? Cuando tengo alvéolos post-exodoncia que son bastante grandes, por ejemplo, molares, ya sea superiores o inferiores. Entonces está recomendado este punto en X. Existen dos formas de realizarlas. Miren acá, centro de vestibular se va paralelo al mismo punto, como si estuviera haciendo un punto simple. Luego me voy diagonalmente hacia la otra área vestibular para salir paralelo, ¿no? Y finalmente hago el nudo en esta área para terminar mi punto, donde ahí se forma. ¿Y alguien quiere hacer alguna consulta? Estoy escuchando. No sé, de nosotros, ¿no? Te estoy escuchando. ¿Hay alguna consulta? No. Perfecto. Entonces, miren acá, el punto en X se forma realmente una X, ¿no? Entonces, ya saben, está recomendada para sectores posteriores. Otra forma de realizar el punto en X es esta. Se penetra lo mismo por la zona mesiovestibular y se sale diagonalmente hacia la parte distolingual. Ahora, en este caso, se entra por la parte mesiolingual, ¿no? Miren acá, y se sale hacia el área distovestibular. Y finalmente se anuda siempre en la parte vestibular, ¿no? Es otra forma de realizar el punto en X. Ahí tenemos, miren, en algunos casos estos puntos en X me van a ayudar, por ejemplo, como les decía, en alvéolos grandes. En algunos casos podemos colocar un material hemostático, ¿no? Pacientes cuyo proceso hemostático esté un poco afectado, entonces puedo colocar en el alvéolo un material hemostático que me ayude a que se forme el coágulo. Y este punto en X, a diferencia, miren, acá solo se colocó un punto simple, un punto en X me va a ayudar a proteger más ese material hemostático. Entonces tendré que valorar, y si ustedes ven acá, son alvéolos pequeños, ¿no? Que es en el sector anterosuperior, entonces al ser chiquitos, podría ser un punto simple. Pero si voy a colocar un material, como ven acá, tal vez un punto en X me ayudará mejor a proteger ese factor o ese material hemostático, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo ustedes vean ese momento o cuál será el punto ideal en el caso que ustedes tengan. Otro punto es el punto en 8, ¿no? Miren acá, igual se pasa de un área a otra y igual este punto también me va a ayudar o es bastante aceptable en molares, en sectores posteros superiores como póstero inferiores. Pasemos a los puntos continuos. Bien, estos puntos continuos están indicados, como ven acá, en incisiones grandes. ¿Son más fáciles de realizar? Sí, pero tenemos ciertas desventajas. La gran desventaja con los puntos continuos es la siguiente, que si por algún motivo se llega a ver alguna ruptura en algún punto de estos, prácticamente se pierde toda la sutura, ¿no? Es por eso que muchas veces se aconseja ir alternando de cierta parte hasta cierta parte un punto continuo, luego hacer un punto simple y volver a hacer el punto continuo. La gran desventaja es que si se rompe o desgarra un punto, se pierde toda la sutura. Dentro de estas suturas tenemos las suturas continuas simples, miren acá, ¿no? La distancia entre un punto y otro punto puede variar de 5 milímetros, en algunos casos se puede hacer hasta 1 centímetro, pero preferentemente la distancia entre punto y punto que sea 5 milímetros. Ahora, ustedes ven acá, se puede hacer un nudo antes o podemos empezar como un nudo, como hacemos un punto simple. Se hace un punto simple, se elimina el cabo que no vamos a utilizar y se continúa haciendo las suturas continuas, ¿no? Entonces igual, nos ayuda en caso de incisiones bastante grandes. Ahí tenemos la secuencia, ¿no? De nuestro punto, de nuestras suturas simples.
Otra sutura continua viene a ser la sutura festoneada, ¿no? En donde acá, miren, en esta parte, cómo se va formando un festón. Entonces, acá, si ven, después de atravesar un labio de la herida, la aguja se tiene que entrecruzar con el hilo, ¿no? Sobrante de la perforación anterior, que vendría a ser esto, ¿no? Entonces, prácticamente ingresa por el centro de este, ¿no? Y se va formando este festoneado. Entonces, acá tenemos nuestra sutura festoneada. Igual, útil en áreas, ¿no? Donde la incisión ha sido bastante grande, por ejemplo acá, donde se hizo una regularización del reborde óseo, que muchas veces manda a realizar el protesista, para que regularicemos este reborde, ¿no? Y tenemos que optar por hacer estas suturas festoneadas. Otra sutura es la sutura intradérmica. Esta obviamente la realizan en piel, no la vamos a realizar nosotros. Lo que les decía, si yo voy a hacer unas suturas en piel, el factor que debe primar es el factor estético. Y una de estas suturas es la intradérmica, cuyo objetivo es a evitar que a futuro se forme una cicatriz visible. Más aún en pacientes que sufren de queloides, ¿no? Donde tienden a hacer que esta herida se engrose, se forme una herida bastante gruesa. A eso se refiere el queloide. Tipos de nudos. Acá voy a hablar de nudos llanos. ¿Cuándo serán nudos llanos? Cuando la lazada, solamente esta lazada que realizo en la punta de mi portaagujas, solamente se da una vuelta, solo una vuelta, ¿no? Y la segunda lazada la hago en sentido contrario. Si voy a hacer estos nudos simples, tendré que realizar mínimo 3 nudos, jóvenes. 3 nudos, para evitar que se pierda. Ahora, otro nudo es el nudo llamado de cirujano, donde hacemos 2 vueltas para el primer punto, como ven acá, y el segundo punto tiene que ser 2 vueltas en sentido contrario. Puedo hacer, como ven acá, el primer punto 2 vueltas, el segundo punto puedo hacer una vuelta única, o también puedo optar por hacer 2 vueltas, ¿ya? Este es un poco más, va a garantizar más que no se llegue a perder el nudo. Secuencia de puntos, siempre. Este es mi colgajo. Los puntos siempre debo iniciarlos en los ángulos. Luego en la incisión horizontal y finalmente en las descargas verticales. Acá otro ejemplo, ¿no? Ángulo, incisión horizontal y finalmente las descargas verticales. Lo propio ahí. Esa es la secuencia de los puntos. Retiro de puntos, puedo hacerlo con tijeras o con bisturí. Siempre debo limpiar antes de retirar los puntos con un material con una solución antiséptica para no infectar. Retiro de puntos. 5 a 7 días en boca, máximo. Siempre, joven.